Amigos, bienvenidos a Radio Uruguay, bienvenidos a La Máquina de Pensar. Estamos aquí en la mitad de la semana, en una ciudad vieja muy vacía, parece la película Soy Leyenda, lo digo porque es el feriado, se borró todo el mundo, pero nosotros estamos aquí en La Máquina de Pensar, hoy miércoles. La idea es conversar con Nicolás Canessa de Subte. De Subte es un grupo de una banda de la cual vamos a hablar en minutos. Quiero decirles que tenemos a Gonzalo Gervás en controles de emisión. Él está aquí vino a cantar el himno y después se va a su casa, está con la bandera uruguaya, y el flaco Germán está ahí en la producción también. Se trajo la escarapela de la bandera uruguaya porque estamos en un día como el de hoy. Vamos a arrancar ya mismo escuchando un temita. Caes y cuanto más caes, conmigo es el ayer que me acompaña. Yo que estaba en otro juego, sentí la mano temblar. Crecer, crecer, crecer y comprender, volver a entender que nada es siempre. Simplemente equivocado, ya no te perteneces. Y cada vez más este lago es un mar, esta sombra huracán, este río misterio, este tonto juglar. Tus palabras silencio, un infierno el hogar, mi regalo es cantar. Primero a tus pies, estamos escuchando este tema de Nicolás Canessa, de este disco que se llama El Jardín de Subte. ¿Cómo le va, Nicolás? ¿Cómo estás, Pablo? Bienvenido aquí a La Máquina de Pensar. Bueno, muchas gracias. El hombre integra Subte. ¿Qué es Subte? A ver, digamos, vamos a presentarnos. Subte es una banda que nace por ahí, por el 2007. En realidad, tomamos una fecha, hacemos como historiadores, claro, tomamos una fecha ahí de inicio, pero bueno, en realidad somos todos músicos que hace mucho tiempo que estamos en la vuelta y bueno, remándola con esto de la música. Y nos decidimos Subte surge como un proyecto de un disco, para hacer un disco. Ah, para hacer un disco, mirá qué interesante. En realidad con la formación que tenemos hoy, sí. Nos juntamos porque queríamos hacer un disco. Y teníamos las canciones, teníamos un poco de ensayo arriba, teníamos la idea y las ganas, y conseguimos al productor y batero, la misma persona, y bueno, nos embarcamos en este proyecto que es Subte, que es bueno, esto. Una pregunta, te puse una cara así sorprendido porque primero que una banda se forme o se nuclee con ese objetivo de hacer un disco en el 2002, en este momento que ya sabemos lo que es el disco, ¿no? El emblema disco ha cambiado muchísimo, ¿no? En estas últimas 2 décadas, hace 20 años era una cosa, ahora significa otra. Entre otras cosas, ya todos lo sabemos, pero el dinero, la industria discográfica se maneja, la industria de la música se maneja más que nada, o sobre todo, en los toques, ¿no? Y el disco aparece como una tarjeta de presentación, ¿no? Sí, nosotros quizás seamos un poco nostálgicos en ese sentido, ¿no? Yo particularmente me gustan mucho los discos. Me gustan los discos como concepto, eso como unidad. Eso es otra cosa que entró en crisis. La misma idea de disco ya no es la misma de hace 20 años. De hecho, ya hay gente que hace temas y los sube directamente. ¿Por qué? Porque los gurises que escuchan, mi hijo escucha y me dijo una vez, viendo mi MP3, me dijo, pero ¿cómo? ¿Lo tenés en carpetas distintas? Yo, claro, cada disco tiene su carpetita. Escucho así, no, yo tengo 500 y todo así. Es todo de una, son 500, 600, en la cual está todo mezclado, ¿no? Cada uno hace su propia mezcla. Bueno, nosotros aportamos nuestro grano de arena, quizás en contra de este avance furibundo, ¿no? Sí.
de las nuevas tecnologías. No, digo, me parece que son totalmente válidas. Digo, cada uno también tiene su corazoncito. Como te digo, a mí y al resto de los compañeros que integramos la banda, nos gusta mucho escuchar música. Disfrutamos mucho de los discos, del disco como concepto, de la consecución de temas, ¿no? Y de que tengan una relación y una organización, digamos. Y que haya una organización también entre los temas. Igualmente hay digo, por ejemplo, hace poco fue mi cumpleaños, me regalaron discos de pasta, que hay un revival también. Sí, eso sí, está claro, sí. En cuanto a soporte, incluso hay una reivindicación. Yo me refiero a esta desmaterialización de la cultura a la que estamos asistiendo, en la cual las películas ya son archivos que se bajan, de hecho ya ni siquiera se graban discos, me pasó hace muy poquito, ahora ya se usa el pendrive, donde se ve la película, después desaparece el pendrive, se roba, a veces se borra todo y ya está. Pero bueno, eso tiene que ver con el acceso, digamos, claro, de los consumidores a la cultura, ya sea en una película, ya sea en la música, ¿no? Digo, también el concepto, vaya si funciona, ¿no? Sí. De cualquier manera, por supuesto que usamos todas las tecnologías que hayan por ahí para difundir, porque la idea es, si bien no es lo mismo, ¿no? Y lo hablábamos un poco antes de empezar la nota, un tema solo que el disco, sus 10 temas, sí, eso demás, pero puedo dar fe, sí, que no es lo mismo escuchar a Amanecer, que es la que están, digamos, promocionando, claro, que escuchar todo el disco, ¿no? Hay toda una paleta de colores distintos, ¿no? Igualmente, como te decía, queremos llegar de la manera que sea, claro, ¿no? Claro. El disco era nuestro sueño, quizás Y me contabas una cosa sorprendente, digamos, una banda que se junta para hacer un disco y en la producción de ese disco están 2 años. Sí, bueno, ahí también como historiadores estamos retocando un poco los tiempos porque quizás fue un poquito más, pero sí, estuvimos 2 años con mucho gusto, además, porque fue de las cosas más lindas que nos pasó, el descubrimiento del lugar donde quisimos grabar el disco, que fue en Sayago, ¿no? Sí. En Sayago, fue idea del productor, de Martín Ariosa, que también es el batero, ¿no? Él conocía la sala, conocía a los hermanos Grunulú, que son los técnicos, los dueños y los técnicos de la sala, y bueno, fue una muy buena sorpresa, una grata sorpresa, el lugar, Sayago mismo, como lugar para ir, para desenchufar cada una semana o cada 15 días que eran... Claro, que hacíamos las sesiones. Sí. Es como irte de Montevideo casi. Es como irte de Montevideo. Y bueno, y todo ese proceso de producción del disco, ¿no? Ver cómo se va formando, cómo de a poco le van naciendo las extremidades y se va transformando en una realidad. O sea, ustedes tenían la mayoría, muchos temas son tuyos, ¿no? La mayoría, digamos, ¿no? Sí. Pero eso fue generando otra cosa o se fue... digamos, bueno, ni que evolucionando. Yo digamos que soy un cantautor de guitarra criolla, ¿no? Yo compongo con la guitarra española, con la guitarra española o con la guitarra eléctrica, o quizás con un teclado o con un piano, porque también tengo una base en realidad que es del piano. Pero son temas que estaban armados, ¿no? Correcto, la letra, sí, pero que después hay que desarrollar. Me parece que sería muy atrevido de mi parte no mencionar que los arreglos, estos temas, si bien son de mi autoría, claro, yo los considero de autoría de la banda. Sí, ahí está la producción y todo el trabajo. Está todo metido, las guitarras, digamos, los solos no los hice yo y en muchos casos aportan muchísimo, me parece a mí, al diálogo entre la voz y la primera guitarra, así que... Y también ahí mencionaste, yo estuve leyendo ahí en la página de este grupo, de Subte, de esta banda, que si van al blog de La Máquina van a está linkeado, tiene un vínculo ahí donde en el día miércoles, o sea, pueden ir a Subte directamente desde ahí, y estuve viendo que... ustedes se sorprendieron de la producción en Chile que hubo después de este disco.
De la, perdón. Producción en Chile. Nosotros hicimos lo que hicimos fue la masterización en Chile. Lo hicimos con un técnico que se llama Joaquín García, que es muy conocido en Chile. Y bueno, usando la tecnología, porque le enviamos los archivos vía correo electrónico y él nos devolvió vía correo electrónico, hicimos el pago digital, es decir que yo al hombre no lo conozco, no le conozco la cara, pero lo que sí me sorprendió a mí es la calidad, o sea, el salto que hay pre-masterización y post-masterización del disco, ¿no? Realmente hubo un cambio ahí todavía más, todavía mayor. Y decime, y terminan el disco, ahora lo están promoviendo, la idea es que este grupo, esta banda, continúe. Mirá que te estoy preguntando. Sí, sin duda. Pero viste que ha habido ¿no? Casos en la historia de una banda que hace el disco y se terminó. Sí, los Traveling Wilburys, por ejemplo, es un caso claro. Aunque creo que ellos hicieron 2 discos, ¿no? Es verdad. No, es verdad. Pero bueno, igual es una banda creada para pero eso. son bandas creadas con el objetivo de hacer un disco y bueno, claro. Después quizás por supuesto. En principio ahora lo que queremos es tocar el disco. Tenemos pensado hacer un par de toques antes de fin de año y la presentación probablemente en octubre, noviembre. Estamos definiendo el lugar todavía. Nosotros nos tomamos todo con mucha calma. Muy ¿no? bien, pero decís una cosa, que este disco es conceptual, se trata de un jardín, es el jardín, donde, bueno, si leo solamente los temas, el primero es Ñandú, Primero tus pies, Reptil, 90 Tun, Maldita, Amanecer, Todo el jardín, Flores para armar, Subte, Línea D, que yo pensé que venía por ahí, por el nombre del grupo, pero bueno, no. Pero planteas que hay todo un... Hay una idea, hay una linealidad ahí en las letras por lo menos, y bueno, creo que en la música también, y en el concepto del disco, ¿no? Hay unos cuantos temas que quedaron afuera de este disco, porque consideramos que no, que no tenían que ver, que no eran parte del jardín, y algún otro que fue compuesto específicamente para el disco, porque pensamos que nos faltaban temas. Por ejemplo, Flores para armar es uno de ellos y El jardín es otro tema. Claro. En todos los jardines hay lagartijas, hay reptiles. Vamos a ver si podemos escuchar este tema llamado Reptil. Girar 90 grados, hay que pensar en ángeles, hay que tirar de bueyes e ir hacia adelante. Adela está dormida, misterio azota el aire, ya que asusta la noche, la tibia mermelada, la gueta cornizada, llamea el puño arriba y ve que lo más simple, ya ve que no es tan simple. Quien mira y aprende, ya no se resigna. Quien mira y aprende, también reverencia. O tal vez recuerdos que aprietan el pecho, comprimen
lleva dolor, dolor que nunca se olvida, dolor que lleva dolor. Estamos escuchando Subte, se llama la banda, El Jardín, el disco, y este tema se llamaba 90 Turn, ¿no? Sí, sí, 90 Turn. Hay un pequeño malentendido. Hubo un pequeño, los famosos trasvases. Pero bueno, la idea está hecha. Hemos presentado este disco, El Jardín, que precisamente, bueno, el concepto, estamos hablando de un jardín y donde ocurren cosas. Pasan cosas. ¿No? Pasan cosas. Sí, ¿no? Pasan cosas. Y entre ellas, bueno, también pasan los reptiles, pasan algunos lagartos de vez en cuando, una lagartija pasa también, ¿no? Nicolás Canessa, un detalle que nos dijimos, importantísimo, ¿no? La banda está integrada por Sebastián Pastorini en guitarras, Martín Ariosa en batería y Luciano Rodríguez en bajo. Y después hay un montón de gente invitada que grabó, que estuvo en la grabación, que me gustaría mencionarlos. Son unos cuantos. Sí. Aparte gente que toca instrumentos clásicos también. Sí. Mirá, está Alejandra Yenta en saxo barítono y clarón, Federico Rivero en coros, Nicolás Varela también en coros, Margarita González en flauta traversa, Mario Gula en violín, Javier García, gaita también, sí, el gaita, en la gaita, Martín Morón en trombón y creo que trompeta, trombón toca nada más. Y creo que no me estoy olvidando de nadie más. Sí, Paolo Buscaglia en las percusiones. Está hecha la presentación, está hecha este disco, obviamente esta vez se vende, es de Perro Andaluz, ¿no? Sí, es de Perro Andaluz, en sello, y se vende en Palacio de la Música. Muy bien, para despedirte, entonces ahora sí vamos a escuchar este tema llamado Reptil.
vidas desde el 86. Justicia y flor, dame. Este tema se llama Reptil, es de la banda Subte en el disco El Jardín. Persigue, no habrá jamás que olvidar, jamás. En el aire de Radio Uruguay, La Máquina de Pensar. Ahora le doy la bienvenida a don Miguel Mota. ¿Cómo le va, Miguel? Hola, buenas noches. Muy bien. Contento de estar acá. Miguel Mota es un escritor y acaba de ganar el primer premio de banda oriental Lolita Rubial. Este sábado van a viajar a Minas, ¿no? A recibir a recibir el premio. Entre otros, yo no lo he dicho, pero entre otros mencionados, entre las menciones está un amigo de la casa, acá de La Máquina de Pensar, que se llama Rodolfo Santulo. Está entre los digamos, que hicieron las menciones. Las menciones. También está otro amigo, La parte ausente, es otro libro de Leonardo Cabrera, este joven escritor de San José, y después alguien que no conozco, Pedro Giudici Toma, y Rodolfo Santulo, son las tres menciones. El lunes, cuando estuvo acá conversando con nosotros Alicia Torres, quien hace el prólogo de tu libro, Miguel, ella mencionó de que había sido bastante peleado y de que había habido muy buen nivel, tanto así que decidieron otorgar, el jurado de Alfredo Sugarat, Oscar Brando y Alicia Torres decidió otorgar 3 menciones a estos escritores de los cuales he mencionado. El año pasado también habías sacado mención. Sí, con un libro de cuentos. Nacido para marcar y otras competencias que también tiene que ver con el tema del deporte, que no es del fútbol. No es del fútbol. El fútbol es una parte mínima del deporte, pero en el cual se centró tu primer libro. Sí, la primera novela, el personaje es un futbolista. Se llama Breviario de un mediocampista. Es verdad. Que sacó también un premio en su momento. Ahí fue finalista en un concurso, sí. Después tenemos otro libro que se llama aquel de Código para una muerte. Código para una muerte es policial. El personaje, de todas formas, ahí en forma colateral es un campeón de paleta, digamos. Ah, sí. Sí. Mira. Pero eso está apenas está dicho, sí, pero no tiene importancia en la historia. Y después escribiste, con el que ganaste el primer premio en su momento de inéditos del MEC, del Ministerio de Educación y Cultura, aquel libro llamado Los Días del Agua. Los Días del Agua, que ahí sí no está el deporte. Ahí ni la natación, no estaba lleno de agua, no está la natación. No está el deporte. Bueno, en el caso de Hasta la cinta de llegada, lo hemos comentado el lunes, se trata de una competencia internacional en un deporte inventado por Bosé. Lo inventó usted el deporte. Sí. Efectivamente, es la invención de un juego donde participan atletas y máquinas que son construidas por esos atletas en una villa olímpica que tiene determinadas reglas. Como en la historia estos juegos, o en la ficción, digamos, ¿no? Estos juegos fueron inventados por Leonardo da Vinci. En la ficción acá se dice que los juegos, yo pensé que se llamaba Juegos Leonardo da Vinci en honor a Leonardo da Vinci. Sí, no. No me quedó dentro claro. de la ficción se dice que quien inventó los juegos fue Leonardo da Vinci. Para entretenimiento de los Sforza, ¿no? Es cierto, se dice eso, sí. Pero eso es una invención. Y las máquinas se deben construir con herramientas e instrumentos del Renacimiento. Vale decir, todo con herramientas manuales. O sea, están los equipos, los juegos, estamos en los 6º juegos Leonardo da Vinci. Sí. Cada equipo representa a una ciudad, no representa a un país, ¿no? Representa un país, ¿no? Pues sí, representa un país. O una región. Hay países inventados también, digamos, ¿no? Y estos juegos de Leonardo da Vinci se van celebrando en ciudades, ¿no? En diferentes ciudades. Una de ellas es Salto, ¿no? Otra es Río de Janeiro. Salto es el 6º juego. Es digamos, se desarrollan en las grandes ciudades, dicho de otra forma. Pero está la ciudad de Laurenzana también. Laurenzana es un piccolo paese del sur de Italia, donde
nato mio nonno, donde nació mi abuelo, Laurenzana. Mirá, Laurenzana, bueno, Río de Janeiro, Sí. Bueno, ahora La Habana. La Habana. Son las ciudades amadas por mí. Exactamente. Santa María. Y Santa María también está, Santa María de Juan Carlos Onetti. Y cada ciudad se celebran estos juegos dedicados, llamados Leonardo da Vinci, donde se concentran estos atletas, un equipo, y cada equipo recibe un plano, que es un plano medio secreto, ¿no? No recibe para construir una máquina. No. Cada equipo, es decir, el juego, la competencia es así. Cada equipo tiene 10 días para construir una máquina que la diseña el equipo, de acuerdo a elección, de acuerdo a sus posibilidades. Y esas máquinas son ingenios de Leonardo da Vinci. No necesariamente. Las máquinas se construyen en base a la invención de cada equipo. Cada equipo lleva artesanos, ingenieros, etcétera, teniendo en cuenta que no pueden superar el número de 9 integrantes. O sea que ahí hay toda una apuesta en cuanto a si llevas muchos artesanos, perdés en atletas, si llevas muchos atletas, demorás en construir la máquina. Exactamente. Bueno, esa máquina se construye de acuerdo con los materiales que se van a encontrar en un taller. Y a partir de ahí, de la construcción de la máquina, que se puede hacer hasta en 10 días, el 10º día se larga la carrera. La carrera, al contrario de lo que decía, los atletas no tienen el diseño de la ruta. No, de la ruta no, yo digo yo decía de la máquina. No. Yo pensé tampoco. que los atletas no tenían el diseño de la máquina y que tenían que crear una máquina a través de un diseño dado. No. Lo que pasa es que en la novela hay filtraciones de máquina, como hay especie de espionaje, digamos, que es lo que pasa en los Juegos Olímpicos. Y después se trata de una carrera en la cual no se conoce la ruta, sí la conocen los espectadores, esto está filmado para toda el orbe, digamos, para todo el planeta. Entonces, como en esos videojuegos, ellos saben de dónde va a ser la ruta, a través de qué, y menos los atletas. Los atletas ignoran cuáles son los caminos dentro de los laberintos que se le plantean y los obstáculos. De hecho, a la salida al inicio de esta carrera, de los 6 juegos, los atletas se encuentran frente a una gran extensión de tierra arada, donde dificultan movimientos. Y como al pasar al principio de la novela se plantea se desliza un dato de que estos son los 6 juegos, pero hasta ahora nadie ha llegado a la meta. Nadie ha llegado, claro, porque de eso se trata, ¿no? De que en la estructura general de los juegos hay un poder, digamos, que es el que domina la organización de los juegos, y no siempre conviene que haya un ganador, porque de esa manera se va creando mayor expectativa por los juegos siguientes, y va creciendo el botín o la bolsa, que es el premio. Nadie llega, ¿no? Claro, entonces nadie llega porque la carrera es tan accidentada, donde la gente se quiebra, y de hecho mueren, ¿no? Algunos han muerto. Hay 2 atletas muertos. E incluso una de las cuestiones que al llegar a la meta hay que llegar por lo menos con el 10% de la máquina. De la máquina, exactamente, porque como el laberinto de la pista es tan inesperado y lleno de obstáculos, las máquinas se rompen, se quiebran, y no se puede llegar sin parte de la máquina. Eso está establecido en los reglamentos, que pueden llegar hasta con el 10% de la máquina, porque bueno, está llena de obstáculos, hay carreras que son muy peligrosas. Un detalle de estas competencias, que lo comentamos el lunes, es que es fundamental, por eso decíamos nosotros que hay una combinación con el reality show, es de que esto tiene que estar filmado y visto por todo el mundo, ¿no? O sea, todo el mundo está asistiendo a todo esto. Sí, porque justamente en estos juegos lo que se producen 2 hechos importantes, que son un poco la trama también de la novela. Uno es la introducción de atletas preparados genéticamente, que eso es acá la realidad. Con genes. Que se le inyectan genes para potenciar. Claro. Ya se habla de atletas que van a ser atletas formados con genes, ¿no? Y que esa inyección de genes no se puede descubrir aparentemente. Y no, en absoluto no se puede. No se pueden descubrir, hay muchos productos que actualmente no se puede descubrir, lo que se llama la EPO, que es lo que muchos atletas han usado, no se puede descubrir en forma inmediata. Y
El dopaje genético, menos, absolutamente menos. Claro, eso es lo que vamos a asistir ahora en los Juegos Olímpicos que se vienen, digamos. Bueno, probablemente ya se habla de atletas a la medida, porque se han descubierto los genes que producen la velocidad y la fuerza, que son dos genes diferentes. Y de hecho se hacen experiencias actualmente en ratones y hasta en humanos, donde se inyectan esos genes y se desarrollan partes musculares. Se desarrollan, pero de forma progresiva y acelerada. Y no es como aquello que decían de los esteroides que generaban mucha masa muscular, pero sí, claro, después tienen unos efectos secundarios. Exacto, sí, terribles. Sí. Y de los genes todavía no se saben los efectos, porque obviamente recién se está en una etapa de prueba que es muy secreto, ¿no? Pero evidentemente tiene efectos secundarios, evidentemente. De hecho, el personaje sufre secuelas de eso. La novela tiene una trama media policial porque en ese equipo de atletas hay un traidor, entonces es el juego del gato y el ratón, ¿no? Claro, porque también hay uno de los atletas que ya venía preparado y hay otro que... Preparado es decir dopado. Digamos, sí, preparado con genes, ¿no? Es decir, atletas preparados, atletas... Y este juego, por un lado, tiene esa digamos, ese control mediático que hace que todo el mundo lo esté viendo, y por otro lado está cruzado de las apuestas, está ese era el otro elemento, en un sistema de apuestas legítimo, legal, ¿no? Sí, se lo vincula incluso con los galgos. Exactamente, ese era el otro elemento que yo iba a marcar. Una era la presencia de los genes y lo otro es que los juegos, debido a la trascendencia que van adquiriendo, son de alguna forma comprados, digamos, por las grandes compañías de entretenimiento, y en este caso por las compañías que en la realidad y actualmente pasan las carreras de galgo, de caballo, de etcétera, son ellos quienes filman los juegos y hacen apuestas, llaman a apostadores, como se hace ahora. Entonces eso es lo que también hace crecer la expectativa de los juegos, ¿no? Y el conocimiento a nivel mundial. Ese sería, digamos, el panorama de la novela. Después hay una cuestión que no lo hemos hablado, pero que hablamos después en el segundo bloque, que tiene que ver con la tradición griega del deporte, con la tradición griega del atletismo y de la épica. Pero esto después de la pausa aquí en La Máquina de Pensar. Estamos conversando con Miguel Mota sobre su novela Hasta la cinta de llegada. En el aire de Radio Uruguay, La Máquina de Pensar. Continuamos acá, La Máquina de Pensar. Estamos conversando con Miguel Mota, escritor, primer premio en el concurso Banda Oriental, Lolita Rubial, que se va a culminar, se va a dar la premiación este sábado. Sé que se va a hacer un partido de fútbol que ya es legendario, entre otros va a estar Rodolfo Santulo, Horacio Cavallo, que no tiene nada que ver, pero él se suma, Leonardo Cabrera. Van algunos a recibir premio y otros van ya a jugar al fútbol en un partido en el cual después van a la premiación, dicen todos transpirados. Esa es la idea. Y sí, y ya creo que el tercer año que se hacen. A mí me invitaron, la verdad, pero dije que no quería, porque uno hay que cuidarse, tengo que cuidarme para partidos más importantes. Miguel Mota, Hasta la cinta de llegada. ¿Por qué, podemos hablar un poco de los griegos, pero por qué esta historia con el deporte? O sea, ¿por qué vos en tu literatura has no tratado el deporte, sino tratado de crear literatura a partir del deporte? Muy bien, te agradezco la pregunta porque es importante. Porque la primera razón es porque yo estuve vinculado muy fuertemente al deporte, porque hice básquet, jugué profesionalmente, etcétera. Y conozco el mundo del deporte desde adentro. ¿Jugaste en Welcome acá? Sí, jugué en Welcome acá, jugué en Salto, en la selección, en un club, etcétera. Es decir, estuve como 10 o 15 años sin parar de jugar. Y conozco el tema del deporte hacia la interna, digamos. Claro. Lo experimenté, lo sentí, lo soñé con jugar en la selección, y tuve los sueños de un deportista. Y lo cumpliste, digamos, algunos sí. Algunos, otros no. Pero por otras razones, ¿no?
porque dejé de jugar cuando tenía 25, 26 años y tenía proyección para seguir y bueno, está, pero no pude cumplir todo, digamos, no pude proyectarme como jugador. Pero yo me imagino que aquel que en Salto, lo mismo que en Fraivento o lo que sea, empieza a jugar al básquetbol y aspira a llegar a la selección, claro, sí. digamos, eso es una no, meta, por supuesto, ¿no? Sí, es una meta y después que venir a jugar a Montevideo es lo otro. Digo, pero yo tenía proyección de llegar a más y no pude. Entonces, conozco el deporte o lo conocí en lo interior, lo sentí, lo vibré. Eso por un lado. Y por otro lado, con el tiempo, como también paralelamente al deporte, yo tenía inquietud, que no sé de dónde venía, literaria, en el sentido de que era lector. Cuando, por ejemplo, en las concentraciones, cuando nos concentrábamos, yo era el que andaba con libros de poesía. Lo cual no es muy frecuente, no es muy en ese frecuente. Ambiente. Yo me acuerdo que Nicolás Olivera, leía poesía, leía libros y todo el mundo se sorprendía. Sí. En el caso mío también. No es frecuente. Bueno, pero yo tenía esa inclinación. Y después estuve rodeado de gente que estaban muy relacionadas con el arte, es decir, de Sergio López, sobre todo salteño, Elder Silva, Paz, el pintor, el que era el Flaco Paz, que no recuerdo el nombre, y otra gente que éramos todos salteños, que estábamos en Montevideo, que estaban relacionados con el arte. Y yo tenía siempre la perspectiva como del deportista sobre el arte. Bueno, y con el tiempo fui entendiendo y leyendo y llegué a la conclusión de que el arte y sobre todo la literatura no había atendido en el sentido artístico el desarrollo del deporte como había atendido a otras manifestaciones humanas, como puede ser la guerra, por ejemplo, o como puede ser el tratamiento de la familia, o contar la vida en la aldea. Y lo notaba en grandes escritores. Por ejemplo, en Santa María no hay cuadros de fútbol, ni de básquetbol. Está solo la lucha de Jacob y el otro, ¿no? Sí. Pero, es decir, la presencia del deporte en las obras de los maestros, de la literatura, no está. Bueno, yo fui entendiendo, o tratando de entender por qué pasaba eso en el arte, y evidentemente, después de los griegos clásicos, que mejor dicho, cuando en la época de los griegos clásicos, toda la estatuaria y toda la literatura, no toda, pero sí gran parte de la literatura que se escribía, estaba relacionada con el deporte. Y el deportista, el atleta, más que el atleta, era considerado un dios, era al único a quien se le levantaban estatuas junto con los dioses. Y a mí me llamaba la atención, por qué ese fenómeno de que el arte había reflejado y contado el deporte como lo habían hecho los griegos, después desaparece. Desaparece de tal forma que si vos vas a los museos del mundo, a los más importantes museos del mundo, ves todo tipo de... ves reflejado, el arte refleja todas las manifestaciones humanas, o la mayoría de las manifestaciones humanas, y no está el deporte. En general, no está, en general. Entonces, a partir de esa presunción y después de esa comprobación, fue que yo me di cuenta que lo que yo hacía en borradores o que esbozaba tenía o podía tener una perspectiva artística, ¿no? En el sentido de decir como una perspectiva creativa. Y yo tenía mucho miedo de lanzarme en eso, porque pero digamos, la perspectiva artística estaba dada por cómo escribís vos, no por el tema en sí. Claro, sí, cómo deporte. Escribía yo. Porque yo lo que recuerdo es que siempre se decía que uno tiene que escribir sobre lo que sabe. Correcto. ¿Ah? O por lo menos sobre lo que maneja, sobre lo que sueña o intuye, pero que tiene un conocimiento. Y yo tenía conocimiento de esa materia no me ofrecía resistencia. Y sentía el pulso y la pujanza de escribir sobre eso. Pero dudaba mucho, además dudaba porque no había experiencias.
No encontrabas, digamos. Y claro, no había. Estaba el referentes. cuento de Quiroga, el cuento de Benedetti, y hay que parar de contar en la literatura uruguaya. Y parar de contar. ¿Verdad? Y muy pocas cosas más. Tal vez existieran otras cosas que yo desconocía, pero básicamente eso era lo que había escrito. Entonces así fue que yo ensayé, paralelamente a esa novela, ensayé otros cuentos que mandé a concurso y que nadie se enteró, por supuesto, de que no fueron. Lo que pasa es que los concursos, decía Maggi, solamente hay que contar los que se ganan. Los que bueno, se pierden, Maggi integró el jurado de la primera novela esa, Breviario de un mediocampista. Y José Pedro Díaz. Y José Pedro Díaz. Sí, lo leí. Entonces cuando me distinguieron con esa mención, para mí fue una confirmación y una reafirmación muy firme de lo que yo estaba haciendo. Entonces ahí yo me afirmé, digamos, en la teoría que tenía sobre el deporte y sobre el arte, que había que expresar el arte. Y bueno, y paralelamente seguí leyendo y estudiando, digamos, o haciendo lectura sobre el tema del arte. Y yo hoy entiendo que, sobre todo en el Uruguay, el deporte, ¿sí?, no se ha contado por el arte. Al deporte nos lo han contado de cucharé y de cacheté. Y el deporte tiene que ser o debe ser contado por neologismos que nazcan de la imposibilidad de decir, que nazcan de la frontera de la expresión y no del facilismo. A mí no me asustan los neologismos. O sea que vos decís que debería recrearse literariamente el deporte y a través también de eso de ser expresado en la lengua, en el lenguaje. Sí, por supuesto, pero por eso digo que el arte lo tienen que contar, los artistas, los escritores, los poetas. Digamos, hay experiencia, vamos, ¿no? Esta no es la única. No, lo que hay lo que hay es mucho testimonio. Hay muchos testimonios. Pero hay yo una digo cultura muy rica. artísticamente. Hay que contarlo artísticamente. Hay que tomar el tema del deporte, el arte y la literatura, que es lo que nos ocupa y lo que me ocupa a mí, tiene que conquistar el territorio del deporte y contarlo de forma artística. Sí, comunicar, digamos, esa experiencia artísticamente. Exacto, tiene que contarlo, porque si no vamos a seguir recibiendo el cuento del deporte a través de una calidad narrativa que no merecemos y que no merece el pueblo. Sí, Entonces, decir, hay que contar las historias, las tragedias y la épica del deporte. Vos decís que sería, haciendo un paralelismo capaz muy barato, no es lo mismo la guerra que contada por Homero, ¿no?, que generó la Ilíada. Bueno, Homero también cuenta el deporte. Homero, es decir, es el primer registro que existe del deporte, porque en la Odisea, en el capítulo 23, en los funerales de Patroclo, no, en la Ilíada, sí. En la Ilíada, perdón, sí, en la Ilíada, en el capítulo 23 está en los funerales de Patroclo, está contado y desarrollado, es el primer testimonio que existe. Y como siempre se hace una tregua, no hay guerra para jugar los juegos, no se juegan los juegos. Bueno, no es en ese caso. Y en la Odisea, que la nombré, es en el capítulo 8, cuando Ulises llega al país de los feacios. Es decir, ahí Homero cuenta el desarrollo de los Juegos Olímpicos. Cuenta el desarrollo. Es decir, lo de la tregua olímpica es un poco discutido. No es como, no es como, o sea, los historiadores y no están muy de acuerdo en el sentido, primero, no existía la infraestructura de comunicaciones ni que decían, bueno, muchachos, ahora dejamos de pelear y vamos a dedicarnos a jugar, ¿no? Es un poco simbólico eso, lo de la tregua olímpica. Mirá. Bueno, no sabía que sí, no está aceptado. Sí, se ha dicho y se ha creído un poco en que era así, como que empezaban los juegos y se terminaba de guerrear. El presidente de Mujica, cuando despidió a la delegación, mencionó eso, y aparte mencionó de que no van a una guerra, no van a una justa, van a hacer un deporte, digamos, ¿no? O sea, el tema de que bueno, de bajar un poco el tema. ¿Dónde están los límites? Pero es popularmente aceptado y se creyó durante mucho tiempo de que era así, de que existía la tregua olímpica. Lo que sí se entiende que existía era que a partir del desarrollo de los juegos, cuando empezaban los juegos, por ejemplo, los atletas tenían salvoconducto y podían pasar libremente en la zona de guerra y bajaban, porque ahí está un poco
la función, una de las funciones del deporte, que es la sublimación de la guerra, ¿no? Es la sublimación y toma todo el aspecto simbólico de la guerra, está manifestado en el deporte, absolutamente. Es una forma de, así, digamos, de guerrear sin que haya muertos, sin que haya guerra frontal, sino que algo más sutil, más subliminal. Sí, es muy simbólico, ¿no? Es decir, el deporte, y con el desarrollo que ha tenido a lo largo de la historia, ha tomado toda la simbología de la guerra, las banderas, los ejércitos, las hinchadas. Ayer eso lo conversamos con el especialista argentino Pablo Alabarces, y precisamente él nos decía que el deporte, tal como lo conocemos, viene en el siglo XIX, ¿no? Estuvieron todos los pilares, y ahí se genera esa historia de tratar de evitar la violencia de la guerra y de trasladarla, digamos, al deporte. Claro, porque las primeras Olimpiadas de 1895. Sí, el Barón de Coubertin fue un poco en forma casi romántica, que tomó el sentido, el espíritu de las Olimpiadas, que es el sentido de la competencia, y organizó las Olimpiadas. Pero las Olimpiadas estuvieron siempre o casi siempre acechadas por la guerra, ¿no? Por la guerra real, digo. Muy bien, Miguel Mota es un apasionado, tiene para seguir hablando, porque quiere hablar del atletismo, del deporte, de la literatura, pero La Máquina de Pensar tiene un límite, el límite es la hora. Gracias, Miguel, por estar acá en La Máquina de Pensar, y felicitaciones por la novela, hasta la cinta de llegada.